Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentre. El día de hoy en las historias que cambiarán tu vida, tenemos a una invitada muy especial. Pero antes que nada, te voy a pedir un favor, suscríbete al canal, dale like, comparte. El día de hoy vamos a tener un tema bastante delicado, que es el perder a un hijo es una herida que marca el alma para siempre. No hay palabras suficientes para describir el dolor, la ausencia, la sensación de vacío que deja una despedida inesperada. El duelo por un hijo es un viaje que nadie elige recorrer, pero que transforma profundamente a quienes lo viven. Es un camino donde el amor se entrelaza con la tristeza, donde la memoria se convierte en refugio y donde con el tiempo la esperanza puede volver a florecer. Hoy en las historias que cambiarán tu vida, tenemos el honor de recibir a la escritora y profesora María Guadalupe Peral Vallejo, autora del libro Dolor y Duelo por un hijo, 11 claves para superar el duelo por la muerte de un hijo. Su obra es un faro de luz para quienes han enfrentado esta pérdida tan dolorosa, ofreciendo herramientas para transitar el duelo con amor, comprensión y sobre todo la certeza de que la vida puede seguir teniendo significado. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso a María Guadalupe, a Lupita, bienvenida. Sabemos que escribir sobre el duelo pues no es fácil, ¿no? Pero también sabemos que las palabras pueden sanar. Entonces te voy a pedir que el día de hoy nos cuentes un poco sobre ti y compartir tu conocimiento con quienes atraviesan este camino de pérdida y transformación. Bienvenida seas, hermosa. Ay, muchas gracias, querida Maru. Pues primeramente me siento feliz de estar aquí en tu canal, de que nos des esta oportunidad a los escritores, que cada uno tiene una historia, una experiencia, un conocimiento, y es bonito compartirlo, porque déjame decirte que sí, efectivamente, yo escribí este libro, cuyo título al leerlo, pues ya nos impacta porque sí, efectivamente es algo muy difícil, un proceso muy doloroso, que quien lo vive es muy difícil de ir Muy superando todo difícil, esto, ¿no? ¿verdad? Pero Mira, también quien antes no ha de que pasado, continúes, te voy a pedir un favor. Te sí. tengo una sorpresita. Mira qué hermoso. Ah, Para que la audiencia lo conozca con mucho cariño. Ahora sí ay, podemos seguir, sí. perdón. No, muchas gracias. Gracias por este gran detalle de poner mi libro. Y sí, como te comentaba, pues espero que el día de hoy la historia que vengo a platicarles, a comentarles, sea inspiradora, pero sobre todo también de ayuda para todas las personas que como yo hayan pasado una situación difícil, estén pasando y pueda ser una luz en ese túnel que Eso. todos buscamos. Así Pues es, no sé si quieras preciosa. que empiece a contar Sí, a ver, cómo fue cuéntanos que escribí un poco o me sobre ti. quieras Sí, mira qué preguntar bonito. algo. Sí, Este, si le platicas al público un poquito sobre cómo fue este duelo y todo el proceso que has ido llevando, ¿no? Porque pues yo sé que no es fácil, te enfrentaste a muchas cosas, pero sobre todo tu libro deja una enseñanza, que hay que seguir nuestra intuición siempre. Hay que así hacerle caso a la es. intuición, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por favor, dejo con la palabra. Ujú. Sí, claro, gracias. Sí, pues yo me dedico, soy profesora, trabajo en una escuela que se llama Jacinto López Moreno, aquí en el Estado de México.
En la mañana soy subdirectora y en la tarde profesora. Mi vida parecía normal, estaba casada, tenía 4 hijitos, pero en un momento decidimos salir de viaje en diciembre y bueno, pues, sí, efectivamente como comentas, yo traía como que un dolor una presión en el pecho, un dolor, como que algo me iba a pasar. Incluso en mi libro comento muchas cosas que parecen raras, extrañas, fuera de lo normal, pero pues incluso hasta llegué al punto de despedirme de mi madre, que todavía vivía, de mi hermana, encargar a mis hijos porque sentía que iba a morir yo. Ya después, pues cuando ya me fui y fuimos a la ciudad de Tijuana con familia, eh, al regreso igual también, pues pasaban unas situaciones que pues son, como les vuelvo a comentar, no razonables, pero que también me llevaron a este punto de reflexión, donde me di cuenta que sí, el destino existe también. Claro. Íbamos a la altura, deja que te comente, íbamos a la altura de ay, se me fue el nombre, perdón, de Yo leí que Culiacán. ajá, sí, pero Hay fuiste de regreso, ¿no? O sea, ajá, pasaste ya por la veníamos de regreso porque nos Rumorosa. pasamos allá la Navidad y el Año Nuevo, veníamos de regreso, y a esa altura, entonces decidimos pasar a ver a otros familiares, pero era como una Y. Entonces, eran las 5 de la mañana. Por eso estábamos en que si pasábamos o no, porque había comprado el papá de mis hijos una camioneta y entonces veníamos ya en camioneta, nos habíamos ido en avión. Yo seguía con mi no sé, con mi dolor en el pecho, con que me iba a pasar algo, yo seguía muy angustiada. De hecho, yo no me quería regresar ese día, pero pues todos estuvieron de acuerdo en que así fuera y pues nos regresamos. Yo me quedé dormida, no había dormido bien y cuando me despiertan es porque ya nos habíamos perdido. No sabemos cómo ocurrió eso porque había una barra de contención, no podíamos haber dado vuelta, yo no supe qué pasó, pero ya íbamos hacia Mochis. Entonces, nuevamente tomamos la carretera, continuamos avanzando y llegamos exactamente al mismo lugar a las 5 de la mañana. Eso para nosotros fue impactante, Claro, porque, ¿cómo es posible? Como si el tiempo estuviera destinado específicamente en el momento específico, ¿no? Dices, no, no puede ser. Pues desgraciadamente ocurre el accidente y pues ahí es donde empieza el cambio drástico en mi vida, ¿no? Pareciera como si me hubieran cambiado 180 grados. Entonces ahí entro en ese estado de shock que provoca esa pérdida inesperada. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que los duelos son muy diferentes, como nos dicen, ¿no? sí, Porque el que tú pierdas a una persona de forma inesperada te pone más en esa etapa de negación, de shock, porque no te lo esperas. Y también está comprobado que la pérdida de un ser querido, un hijo, también es una de las más dolorosas que hay. Pero a no sé, veces los no niños me lo quiero imaginar, pero sí, ay, sí, 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 entonces es sí parte está tuya. comprobado. Es Ujú. horrible, ¿no? Es horrible. Yo creo que en mi experiencia propia, pues he tenido otras pérdidas humanas de familiares cercanos, queridos, pero considero que el más difícil, el más doloroso es perder a un hijo. Y es que una madre lo trae en su vientre, es parte de nosotros, un hijo. Entonces, nunca pasa por nuestra mente que nuestro hijo se va a morir, nunca, porque siempre como padres, ya sea papá o mamá, tenemos expectativas con ellos. Siempre queremos lo mejor para ellos y los vemos a futuro. Ujú. Además, también hay una ley, ¿no? La ley de la vida, que nos dice que hay que nacer, crecer, reproducirnos, morir. Y entonces, ¿cómo aceptar que esa ley se rompa? Ajá, exactamente. Son muchas cuestiones que por ahí se mueven mucho cuando perdemos a nuestros hijos. Tú ahí pusiste que
pasaste por las 5 etapas del duelo, que la primerita es la negación. ¿Tú para ti, cómo fue ese proceso en donde primero lo negaste, no lo aceptabas, luego ya te dio coraje? O sea, pasas por 5 etapas. Así es. Entonces, ¿tú cómo lo viviste esa parte? Y mira, pues mira, las etapas, como bien tú lo dices, son 5, y bueno, eso lo sustentamos con autores como Elizabeth Kubler-Ross, que era una doctora que trabajaba en un hospital con pacientes ya desahuciados. Entonces ella se enfrentaba a todo esto, esos estudios. Entonces, esas etapas las vamos a vivir todos los que estén en un duelo, las van a vivir. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando llega la etapa de la negación, que es lo primero que surge, por lo que les comentaba de que no, pues, ¿cómo se van a morir mis hijos? ¿Cómo? No, no puedo aceptarlo. Ujú, Entonces, pues yo empiezo a llorar, empiezo a decir, no puede ser, mi cerebro entonces hace muchas cosas para que yo tenga tranquilidad. Y una de ellas que me impactó fue que yo estaba dormida y estaba soñando todo lo que viví, el proceso del accidente, cómo fue, pero en mi mismo sueño despertaba. Entonces, cuando yo despertaba, yo decía, ay, Dios mío, gracias, gracias, qué horrible sueño tuve, esto fue un sueño, pero me sentí a la vez feliz en mi sueño. Es un mecanismo de defensa que utilizó mi ujú. cerebro para como que darme esa relajación momentánea por todo lo que yo estaba viviendo. Pues desgraciadamente ya después desperté bien y me di cuenta de lo que había soñado. Entonces es muy difícil a todo lo que nos enfrentamos, a estas etapas. Y esa es una de las primeras a la que nos enfrentamos. Y para Después ti, ya, de esas 5 etapas, ¿cuál fue la más difícil para pasarla, pues? pues yo creo que pasas por todas, Maru, pasas por todas, pero la que debe de ser nuestra meta es la aceptación. Ujú. Y si no pasas todas, no llegas a la aceptación. Entonces, la ira me enojaba por esto, me enojaba por aquello, por todo me parecía mal. Negociación, yo quería dar todo lo que yo podía con tal de que regresaran a mis hijos. Pero una de las etapas más fuertes que se vive es la depresión. Eso. Cuando uno cae en la depresión, a veces hay unos que pues no logran salir como quisiéramos, porque la depresión es cuando ya te sientes devastada, cuando ya Unas ganas de lloras, nada, ¿no? no quieres comer o comes mucho, duermes o no duermes. O sea, hay una inestabilidad en tu organismo muy fuerte. Ahí es Bueno, cuando y yo, por ejemplo, tú, recordaba, Maru, perdón, tú que ahí yo, recurriste a ayuda cuando te entraste a la depresión. sí, o sea, es importante tomar responsabilidad de tu proceso para poder sanarte, ya sea ir a terapias. Por eso escribí mi libro, porque también es otra forma de terapia. Tienes que hablar mucho, sacar la emoción, porque en ese momento lo que queremos es guardárnosla. Queremos que no, no decir nada, O que sea, nadie tu nos dolor es tu pregunte. dolor y de nadie más, ¿no? Quieres Sí, quedártelo tú. exacto. Entonces, ahí es importante, también, por ejemplo, pongo claves y eso, muchas claves importantes que a veces cometemos pequeños errores que en vez de beneficiar a la persona amada que está pasando este proceso, la perjudicas. Y una tan importante es dejar que hable sin juicio, dejar que llore, porque a veces me tocó, que yo sé que me lo hacían con mucho amor porque no sabían cómo ayudar, pero me decían, no llores, Al porque ellos contrario, están es en cuando lo más mejor. debes de llorar, Exacto. porque Me si decían, no ¿por te qué lo están en un mejor tragas lugar? y ya te lo Sí. guardaste y Y eso te luego, hace por mucho ejemplo, daño. cerrando la frase con, porque si no, no los dejas descansar. Entonces, imagínate qué fuerte cuando es todo lo contrario. Hay que llorar, hay que sacar. Las emociones se sanan a través de expresarlas, de comunicarlas, de sacarlas. Si no hacemos ese proceso,
no vamos a tener avances en nuestros duelos. Por eso Exacto. también dicen que los duelos no duran los mismos tiempos para las personas. Todas tenemos diferentes grados de dolor, dependiendo de lo que estemos viviendo, y también el proceso de duelo de sanación, ¿Tú cuánto porque a tiempo veces, te llevaste en recuperarte? pues mira, yo creo que sí fue bastante tiempo, considero. Dicen que el dolor de un duelo de pérdida de algo fuerte como de un hijo debe durar 2, 3 años. Se me hace mucho tiempo. Y aún así, créeme que es un proceso que por años lo mantienes. No es de nivel claro, ya te sientes mejor, pero es válido que te regrese la tristeza de repente, que llega la Navidad y te acuerdes, que llega el día de su cumpleaños y llores y te sientas en ese momento como en algún momento estuviste de depresión, ¿no? Claro. Pero pasa y continúas tu vida y es diferente. Por eso es importante que no lo dejemos de lado, Ujú. que si tomemos responsabilidad para continuar adelante. Por ejemplo, tú en esos momentos que te sentías con mucha depresión, ¿cómo actuaste ante tus hijos que todavía los tenías delicados, según tengo entendido, y con tu esposo? ¿Cómo actuaste y qué hiciste para que ellos a la vez también pudieran sobrellevar su duelo? Ay, Mario, fue algo muy, muy difícil, muy complicado, porque, mira, primeramente, mi hija en ese tiempo tenía 3 años cuando pasó el accidente. Entonces, ella tuvo una operación en la cabeza. Ella estuvo debatiéndose en el hospital entre la vida y la muerte también, mientras yo enterraba a mis hijos. Y mi hija mayor, ella tuvo también unas heridas, pero más superficiales, gracias a Dios. Ella sí estuvo conmigo en este proceso, pero la que me preocupaba también ya era la niña de 3 años. Cuando ella regresa a casa y yo estaba devastada, no sabes, ella fue el faro que volvió a iluminar mi camino. La vi tan mal físicamente porque le cortaron su cabellito, traía una venda, una herida en la cabeza, sus piernas lastimadas. Se salvó de milagro. Entonces, la veía yo con tantas ganas de vivir cuando en ese momento lo que yo quería era morir. Sí, O sea, yo la veía y decía, no, no puede ser, no. Y entonces esa fue como una fuerza que me dio para decir, tengo que continuar. Tengo a mis 2 hijas, no puedo dejarlas. Ellas han sido mi motor. Desde ese ujú, momento se convirtieron en mi motor de vida, en mi objetivo para salir adelante. claro, o sea, todavía vive la chiquita, la que tenía 3 años, Sí, y la mayor. las dos, sí, gracias a Dios, las dos. De hecho, ya tengo ¿Murió una tu nieta, ya hijo? me siento muy contenta con mi nieta también. Muchas felicidades. Sí, ¿Y gracias. murió tu hijo, que era el mayor de todos? No, murieron los dos del medio. Me quedé con la grande y con la No, pequeña. con la Murió mi hijo, que se llama Randy, se llamaba Randy Ismael, y Nancy Margarita. Ya. Sí, eran los dos del medio. ¿Y cuántos Mi- años tenían en ese momento? En ese momento mi niño tenía 7 años, iba en segundo de primaria, y mi hija tenía 14 años, iba en segundo de secundaria. Wow. No, pues muy, muy duro, muy fuerte. Fue muy difícil el proceso de duelo también para mis hijos, para mis hijas en este caso, porque mi hija mayor se llevaba 3 años con su hermana que falleció. Entonces Mm, eran las amigas, eran las incondicionales. Y después de ahí me esperé un tiempo y después tuve al niño que se llevaba 3 o 4 años con su hermanita, menor. Entonces también ellos eran los que jugaban, los que estaban siempre también juntos. Entonces imagínate cómo fue su proceso de duelo también para ellos. muy duro, Muy complicado. claro. Pues eran sus compañeros de vida prácticamente, ¿no? Así es. Ahí en tu libro yo leí algo así de que la niña, la más chiquita,
te comentaba que había ido que su hermano había ido a visitarla. Ay, sí. Fíjate que cuando llegó del hospital fueron muchas cosas. Una de ellas, lo que acabas de comentar, que la niña me decía que soñaba a su hermano, y de 3 años, que yo decía, no, no puedes estarlo inventando. Mamá estuvo aquí, me dijo que tú estabas en tal parte, que te dijera que te ama. No sé, yo lloraba, no sabes, pero a la vez era tan sanador. Claro. Tener esa esperanza, yo quería verlo, pero mira, también en mi libro comento esto, que también lo pongo como parte de mi sanación, y que incluso mucha gente se acercaba a preguntarme cómo le había hecho de aquí de mis personas conocidas, cómo hacía yo eso. Pues no, no sé, yo lo veo como un regalo de Dios, como algo hermoso, porque desde que mis hijos fallecieron y yo me ponía pues mal, en depresión, yo lo soñaba. Y yo lo soñaba en presente, Ujú. porque cuando ellos me platicábamos, o sea, sabíamos. De hecho, yo soñé a mi hijo con una túnica blanca, como un angelito lo soñé. Y él me decía, no, mami, yo no me voy a ir. Porque yo, hijo, ¿por qué te fuiste? ¿Te moriste? Y él, no, nunca me voy a ir, mami. Yo siempre voy a estar contigo. Entonces, no sabes cómo eso, nos abrazábamos y nos besábamos y todo, me reconfortaba. Yo decía, no, esto te puedo decir que son pepitas de oro que me mandaban de allá arriba. Igual con mi Sí, hija. Entonces, así muchos sueños tuve que me daban la fortaleza para continuar. Entonces, lo que hacíamos era como ya una tradición en ese momento, una costumbre que hicimos, era diario que nos levantábamos, decía, ¿alguien soñó a los niños? Porque yo era la que más lo soñaba, pero también lo soñó mi hija de 3 años, pero también lo soñó mi hija, la mayor, pero también lo soñaba el papá. Entonces, era tan bonito, era ese, dentro de nuestro dolor, esa era nuestra luz claro. y nuestra fortaleza. ¿Y él qué te decía? Pues creo que a los dos nos llegó en ese momento también parte de culpa, pero lo que platicábamos más no era en relación al accidente, sino era abrazarnos y llorar juntos y platicar lo que vivíamos, y eso también con mis hijas, lo que Claro. soñábamos, perdón, lo que soñábamos. Eh, yo no quería salir a ningún lado, me acuerdo. Y una ocasión también me pasó algo increíble, porque en un sueño que tuve con mi hija, ella me decía a mí, ¿por qué, mamá? Ese sueño también se me hace hasta, no sé si yo lo merecía, pero Dios me, me lo puso, me lo puso, yo así lo veo, porque soñaba yo a mi hija, la de 14 años que falleció, pero que yo llegaba como al cielo, como un lugar donde había una entrada al cielo, y entonces ahí estaba mi hija hasta atrás y le decía que ella no se quería ir, pero no me hablaba, nada más me quedaba viendo. Yo, no, hija, ven, 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 tú eres buena, tú eres. Y ella lo único que me decía es, ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Ella Entonces yo quería cuando yo seguir desperté, viviendo, ¿no? sí, cuando yo desperté, imagínate cómo me sentí. No, ¿Por qué pues me sí, dijo eso mi hija? No, no puede ser. Yo lloraba a mares. Y entonces ese día hicieron lo posible todos por llevarme, o sea, a familiares míos que estaban con nosotros, que saliera yo a ver algo, a comprar algo, a distraerme. Y yo no quería, yo no quería, yo no quería. Y llegamos a un lugar donde en ese tiempo vendían los CDs. mm, Y me acerqué y le dije, ¿no tiene un CD que me venda de reflexiones? Y el muchacho levanta un CD. ¿Y qué crees que decía en el CD? qué deseo. ¿Por qué, mamá? Sus palabras de mi hija. Wow, Entonces, cuando yo lo veo así, o sea, porque yo leí las reflexiones, y decía, ¿por qué, mamá? No, pues lo compré inmediatamente. claro. Me fui a casa y lo primero que hice es querer o escuchar qué decía. Y ahí decía exactamente una reflexión de una muchacha que sale a una fiesta, se muere en un accidente,
y le está diciendo a su mamá que por qué tuvo que fallecer ella. Oh, imagínate, imagínate. Sí, no, te pusiste a llorar. Pues sí, o sea, Sí, sí, he no. pasado momentos muy, 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 muy dolorosos, pero también de mucha conexión. O sea, te ha acrecentado la fe, Sí, te ha la verdad. servido para la espiritualidad. Sí, sí, no, de hecho yo creo que, y pongo en mi libro también muchas cosas acerca de la espiritualidad, porque em, yo lo pude ver, lo pude sentir, lo pude soñar, lo pude palpar con tantas cosas que me pasaron, incluso hasta cosas como movimientos en mi casa, que no lo pongo eso, ¿verdad? Pero movimientos en mi casa donde yo sé que ellos estaban ahí, ¿no? No, sí, yo sí suele pasar, porque a mí me ha pasado también que se prenden las luces o que se prende el radio sin ton ni son. Sí llega a suceder cuando Sus recién juguetes de acaban ellos se de... prendían, Sí, cosas sí, así, o sea, entonces, cosas muy, es, muy raras, pero que son ciertas, ¿no? O sea, pasan. O sea, no te sí. sientas así porque entonces ya somos dos las que lo hemos visto. Sí, pero dentro de todo, fíjate que sí lo cuento porque para mí es una experiencia hermosa, yo la veo así como una experiencia hermosa, donde pude darme cuenta que soy, que sí, realmente lo que somos, ¿no? Y que a veces no lo comprendemos, que dentro de nosotros hay un espíritu. Claro. No nada más somos este cuerpo, esta carne, no. Adentro hay un espíritu. Ujú. Entonces a veces dicen, es que tú, tu cuerpo X, no, realmente somos un espíritu que está en este cuerpo. Porque cuando nos muéramos, ese espíritu va a salir. Entonces ahí es Exacto. donde tenemos que entender esa trascendencia, donde llegamos a la muerte, pero ahí no termina. No, nos transformamos únicamente. Sí, somos energía y la muerte es Sí, parte de la vida. la energía no se crea ni se destruye, solo se Exacto, solo se transforma. transforma. Y eso lo vi clarito con la muerte de mi mami. A ella se le Ah, salió por el ojo el alma. O sea, yo la vi ah, clarito. ya. Y fue cuando se desguanzó. Pero realmente lo que nos hace vivir es nuestra alma, Sí, así es. ¿sí? Y además no morimos, trascendemos, pasamos a otra escuela. Así es. Ujú. Bueno, y cuáles fueron los retos más difíciles que ustedes pasaron? Este, retos o desafíos que enfrentaron en esos momentos. Ay, no, pues la pérdida como tal es lo más doloroso que hemos pasado en la vida, porque es difícil aceptar, ¿no? No somos, nadie es tan fácil de aceptar alguna situación así. Por más que lo comentemos, lo leamos, lo entiendamos, como yo lo viví, lo más difícil fue aceptarlo. Y ese fue el reto mayor, porque vivimos en el dolor, porque eh, no veíamos, no queríamos otra alternativa, nos aferrábamos a eso. Entonces para mí eso fue lo más difícil, pero cuando logras aceptarlo, entonces ya todo eso se convierte en amor y en propósito. Sí, yo creo que pasaste por todas las etapas, incluso hasta de la culpa, ¿no? Sí, Muchas claro. veces uno dice, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, pero pues ya lo hubiera, ya no existe, ¿no? Y realmente en ocasiones uno dice, pues, ¿por qué yo no pude evitar esto, ¿no? Si yo sentía algo, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo detuve en el momento? A mí me pasó algo similar Sí, con la así es. muerte de una hermana. Me vino una visión de que tenían el accidente y yo dije, ay, deja de estar pensando tonterías, ¿no? Ya mejor vete a dormir. Y resulta que, pues sí, sí tuvo el accidente, yo me sentía culpable, es que, ¿qué hubiera hecho si le hubiera llamado? Si... Yo no sabía en ese entonces, pero para las personas que no sepan, cuando traen presentimientos así o tienen visiones, lo que deben de hacer es hablarle a la persona en ese momento y decir, no salgas para nada
del lugar donde estés, para nada hasta el día de mañana, porque entonces cambias la línea del tiempo. Eso yo lo aprendí ya años después de que había muerto mi hermana en un accidente precisamente. Cuando estaba leyendo tu libro me identifiqué mucho por eso. Ah, vaya. Entonces, yo no sabía hasta que encontré un libro de mi papá y en ese libro lo decía, ¿no? Yo dije, ah, Ah, fíjate que yo hasta fui a ver a un padre también y a platicarle mi anécdota con respecto a eso, ¿no? Y sí me ujú, dijo que tenemos conexión con el universo y por eso a veces tenemos esas como predicciones, porque tenemos como más apertura a esos canales, pero pues también el destino, también yo decía, no, el destino, o sea, el padre me dijo, no puedes hacer nada, ¿no? ujú. Sí hay esos canales, esas conexiones, pero hay cosas que ya están, ¿no? Que ya Sí, están y que van a pasar por algo. Entonces, hay pues cosas que nos vienen a enseñar nuestros hijos y a veces vienen a sanar también a las familias. Entonces, cuando hay una muerte así, quiere decir que era un alma que iba a vivir poco tiempo y que ya su destino estaba marcado, así ¿no? es. Y por eso debemos de aceptarlo, aunque nos cueste muchísimo trabajo. Sí. Y yo siento que en esos momentos tú tenías ganas hasta de quitarte la vida, ¿no? Por ahí Ay, leí. sí, 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 pasó por por ahí mi mente a suicidarme ya. Pero te comento que lo que me hizo, como que reaccionar fueron mis hijas. Porque si ujú, no, yo decía, ¿por qué no me morí mejor en el accidente o nos hubiéramos muerto todos? Porque créeme que no tenía ánimo y aunque veía a mis hijas, ¿no? Pero al verlas tan devastadas, tan mal, sobre todo la pequeña que necesitaba de mí, hasta pasó por mi mente, no, pues voy a ahorita ayudarla a sacarla adelante y cuando yo vea que está bien, yo me muero. fíjate. Porque sí, sí, o sea, sientes que pierde sentido la vida, todo. También, de hecho, quería Dios ya dejar mi trabajo, fui a hablar a la escuela a querer renunciar. Pero bueno, también ahí me apoyaron los maestros y me dijeron, no, mira, se portaron muy lindos y continué mi trabajo. Que te Pero ayuda sí, en gran parte, ¿no? Bueno, yo ese es un sabio consejo que les digo, que la vida sigue. Y aunque te cueste trabajo, pero sí te ayuda mucho cuando estás pasando por un duelo y una depresión tan fuerte. Lo mejor es ponerse en actividad y no así es, dejarse vencer tan fácilmente, ¿no? así es, porque es como una estrategia también de Ujú, sanación. Yo incluso, llegaba a mi mente recuerdos que a veces yo veía personas tiradas en la banqueta, ¿no? Las personas que luego toman mucho o así. ujú, Y yo como que decía, ¿por qué estaba esta persona aquí? Y ya después de que viví este proceso, créeme que ahora digo, qué dolor traerá esa persona, ¿no? Me exacto. hace reflexionar en muchas cosas, muchas, muchas cosas. Sí, o sea, uno normalmente juzga, ¿no? Que no se debería, pero juzga uno a la persona. Y si supiéramos su verdadera historia, pues entonces ya cambiaría la perspectiva, ¿no? Por eso no hay que Así juzgar, es. porque ahora sí que cada quien lleva cargando su costalito, ¿no? Y su vida y lo que pasó. Sí, es muy duro todo esto. ¿Y tú qué les aconsejarías a las personas que nos están escuchando y que pasaron por un duelo o están pasando en estos momentos? ¿Tú qué consejos le darías para poder sobrellevar mejor su duelo? Pues mira, un consejo importante es que se, sean conscientes de que su proceso debe ir paso a paso, porque a veces, y me pasó a mí, yo quería que hoy me dieran la receta secreta y yo mañana ya estuviera bien. Y este Ujú, es un proceso que es largo, es poco a poco. Entonces, ir poco a poco, avanzando, avanzando, sin estresarnos, sin ponernos mal. Pero también me gustaría recordarles que cuando sus hijos, en este caso, si alguien tiene la misma situación que yo, fallecieron o cualquier otro ser querido, que los recuerden siempre con amor, que tengan ujú. presente que las personas que amamos no se van para siempre, que las reconectemos en nuestro corazón.
porque ahí está. Ujú, Entonces, tomar acciones en cuestión a eso es lo que te cambia. Otra perspectiva de la situación que estás pasando. Lo que hacemos regularmente es que nos quedamos en el dolor, en la ujú. pérdida. Pero si le damos un giro, podemos dar un cambio a nuestra vida. ¿Y saben qué? Entonces lo más importante ahí es, y lo pongo en mi libro, honrar la vida de tus seres queridos. ¿Cómo los voy a honrar? Ah, pues ahora voy a hacer algo para honrar a mi ser querido. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, yo dije, voy a escribir un libro. ¿Y saben por qué lo hice? Porque dije, me siento frustrada, me siento impotente ante esta situación que estoy viviendo. No puedo hacer nada. Y como madre quisiéramos hacer todo, hasta dar la vida por ellos. Pero tuve que aceptar que no se podía hacer nada. Y entonces, ¿saben qué hice? Les prometí que algún día los iba a inmortalizar en la escritura de un libro. Y sí, ahí Entonces quedó. ahí cambié esa Ahí. perspectiva. Ujú. Y hoy me siento tan feliz de haber escrito este libro, de poder dar una herramienta que me ha ayudado a mí y que pueda ayudar a otras personas. ¿Y saben qué? A través de honrar a mis hijos y llevarlos en cada paso que doy. Exacto. Oye, y hablando de tu libro, ¿en dónde lo pueden comprar? Ah, mira, mi libro se encuentra en Amazon. Lo Y buscan le con el ponen título dolor Dolor y duelo y por duelo un y, hijo. ok. Y son 11 claves que manejo para ayudar a procesar más rápido el duelo por la pérdida Y de un por hijo. ejemplo, esas claves, ¿cuál sería la más importante que para tú consideras? Pues mira, hay varias claves, pero la que te vuelvo a reiterar, que siento que es la que te modifica, la que te cambia el chip, es la que te acabo de mencionar. Wow. Esa, pero también hay otras, por El- ejemplo, una es llorar sin reprimir, lo que también te conté, es parte de una clave. Ahí explico el concepto, por qué la pongo, aunque se parezca algo sencillo, cuánto te puede ayudar si tú lo manejas de la forma correcta. Y por eso digo que a veces lo más común es error. Entonces, si Ujú. nosotros empezamos a manejar todo como debe de ser, vamos a ir avanzando más rápido. Sí, pues sí, es todo un proceso, ¿no? Y tu libro, obviamente, muestra ese proceso. Me encantó, o sea, cómo lo vas narrando y todo. Y le puede ayudar a todas esas personas que no han podido salir del duelo. Yo conozco personas que llevan 40 años de que falleció, por ejemplo, su mamá y no lo superan, siguen hundidos, porque hay gente que se queda ahí, no hace nada por salir y Pues sí, este libro yo sé que los va a ayudar mucho porque está muy, muy bueno, se los recomiendo mucho, así es que cómprenlo en Amazon. En tus redes sociales, ¿cuáles son para que te sigan? tengo una página de Facebook que está a mi nombre, María Guadalupe Peral Vallejo, y está abierta al público. Ahí es donde subo todo en relación a lo de mi libro. También me pueden encontrar en Instagram, soy mari.peral.vallejo, o en TikTok. Ah, ok. Estoy ahí como Chiquis Peral. Pues síganla, no se pierdan, de verdad vale la pena este libro. Yo lo estuve leyendo y es muy bueno, describe todo, todo, todo súper bien, detallado, cuál fue el proceso que ella vivió, todo lo que tuvo que pasar, quiénes la ayudaron, quiénes la apoyaron. Como dice ella, ¿no? O sea, cómo hay claves que nos pueden ayudar en este proceso para no pasarles lo que ella estaba pasando, que quería hasta suicidarse, ¿no? Entonces, en determinado momento es indispensable que uno tenga una guía y esta es esa guía que ustedes pueden tener cuando se sienten tan mal por esos duelos y más cuando son accidentes, ¿no? Yo es lo que pienso que es
tremendo cuando es un duelo por accidentes. Cuando hay enfermedad, bueno, dices, bueno, la persona ya estaba mal, estaba sufriendo mucho, etcétera. Tienes un justificante para sanar ese dolor. Pero cuando es algo inesperado, es más impactante ese duelo, ¿no? O sea, es una punzada directa al corazón que dices, no, no puede ser esto posible. Entonces, yo sí les recomiendo este libro ampliamente. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien que está en las primeras etapas del duelo? Que tengan paciencia, que el dolor es muy fuerte, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, debemos de tenerlo presente, debemos de reconectar con nuestro corazón, debemos saber que esa persona amada, ese hijo, esa hija, está siempre en nuestra mente, está en nuestros pensamientos y en cada latido de nuestro corazón. Ujú. Entonces, no lo veamos como el final de su historia. Démonos ese tiempo. Una de mis claves finales habla sobre aprende a ser feliz, aunque el dolor por la muerte de tu hijo aún lastime tu corazón. Entonces Mira ahí qué ponen bonita claves frase. para que su vida modifique. Créanme que cuando pasa esto, como les dije, 180 grados cambia tu vida, pero una vez que llega la luz, tu vida se convierte en algo maravilloso. Te Claro, conviertes en una persona, en un mejor ser humano. sí, claro, Entonces, no pierdan la fe. De cuando lleguen a ese punto se van a dar cuenta de lo fuerte que fueron en estos momentos. sí. Pues algún mensaje que les quieras dar. Bueno, pues ya por último, pues nada más recordarles que la pérdida de los hijos es algo muy doloroso, pero también te lleva una transformación incomparable. Hoy, después de todos estos años que he pasado, siento que soy una mejor persona, mejor ser humano, y que también nos abre otros ámbitos de conocimiento, de espiritualidad y de ver la vida de diferente forma. Y a lo que voy es que también nuestra vida cambia positivamente en todos los ámbitos, porque nos reencontramos realmente, nos conocemos realmente y nos amamos Sí, realmente. sí, es cuando te das cuenta de lo grandioso que es Dios o el reconectarte a ti mismo, es cuando dices, wow, ¿no? Y nos empezamos realmente a conocer a nosotros mismos. Qué bonito mensaje. Pues preciosa, te agradezco mucho esta maravillosa entrevista. Muchas gracias. Compren su libro. Yo sé que les va a servir para sanar esos dolores que en ocasiones son tan difíciles de sanar, ¿no? Y pues muchísimas gracias, hermosa. No, Es muchas un honor gracias a ti. haberte tenido aquí. Suscríbanse a su página, suscríbanse a mi canal, síganla en Instagram, síganla en TikTok. Y Y bueno, sobre todo, mi querida Maru, que te sigan a ti por ser un ay, gran ser gracias, humano, gracias, escritora, maestra y gracias, preciosa. conductora de este bonito programa que ayuda a que todos los escritores, como no es nuestro caso, con estas experiencias difíciles, podamos apoyar a mucha gente. Que Dios te Sí. bendiga y todos denle like a Maru. Ay, qué linda, muchas gracias. Bueno, pues que tengan lindo día, linda tarde, linda noche. Bendiciones a todos. Mucho éxito. Recuerden que los amo ¡mua! Con todo mi corazón. Muchas, muchas gracias, hermosa. Gracias, gracias a ti. Excelente tarde. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Bye.